aleluya. Y amigos que nos sintonizan por las redes sociales, esta es Casa de Amor del Alfarero con su pastora Irene Santiago. Aleluya, nos congregamos en el 1090 Plaza Drive, aquí en Kissimmee, Florida, en las inmediaciones de Buenaventura Lakes. Así que si estás por los alrededores, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a partir de las 5:30 de la tarde. Comenzamos a orar, a interceder, y estamos adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te invitamos a que nos acompañes. También estamos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche con nuestros estudios bíblicos. Aleluya. Así que retomamos los estudios bíblicos que habían estado en pausa por esta temporada interesante que estamos pasando. Aleluya. Pero continuamos en pie de guerra. Aleluya. Haciendo la voluntad del Señor, porque nadie para al Señor. Amén. Aleluya. Así que les invitamos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche con nuestro estudio bíblico, que es verdaderamente un buffet espiritual. Así que le invitamos miércoles 7:30, domingo a las 5:30. Así que mira, desconéctate y congrégate. Aleluya, que no hay COVID por ahí. Arranca para acá. No hay excusa para estarse quedando en el sofá. Amén. Hay milagros y cosas que solamente ocurren cuando está el pueblo del Señor congregado. Así que tienes peticiones especiales y no has visto respuesta, hermano. Arranque para acá, para que entonces lo pongamos en oración delante del Señor y el poder de Dios se manifieste a tu favor. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Así que si estás un poquito más retirado, igual móntate en el carro y arranca para acá. Pero si estás en un sitio que no puedes llegar, pues quédate conectado, que ahora viene la presentación de la palabra del Señor. Y en esta noche me complace presentar al pastor de la casa, Pastor Santiago Vázquez, para quien pido un fuerte aplauso. Está encargado de traer el mensaje en esta noche. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por el pastor. Aleluya. Tendamos nuestras manos. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia y en esta noche intercedo por mi Padre, Pastor Santiago, y te pido, mi Dios, que tú muestres favor para con él. Te pido en el nombre de Jesús que lo uses con poder y con denuedo. Que la palabra que le has dado en su corazón y en su mente, él la pueda transmitir así tal como tú se la has dado, sin añadirle ni quitarle. Padre, te pido en el nombre de Jesús que le ayudes, que lo esfuerces, Señor, aleluya, y le sigas bendiciendo, porque es muy necesario para esta casa. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Con ustedes, Pastor Santiago Vázquez. Amén, aleluya. Santo, ya está pedido. No va. Mira, chequeate el aire que está muy frío. Ok. Estamos en vivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Te digo, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de hablar sobre la palabra de Dios. Y en el día de hoy tenemos una plática muy interesante e importante, porque todos en una forma u otra la hemos pasado. Y la voy a leer. Si la quieren buscar, está en Filipenses capítulo 1, del 12 al 17. Filipenses capítulo 1, del 12 al 17. El subtema que dice: para mí el vivir es Cristo. Y leemos la palabra como lee. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones
se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Hasta ahí leemos la palabra. Amén. Esta palabra que les he traído es una palabra que nos hace pensar mucho sobre la situación de la iglesia. Y quiero, hermanos, que ustedes vean que Pablo está siendo perseguido por causa del Evangelio, por parte de los enemigos del Evangelio y, en este caso, del gobierno romano. Y por eso es que habla de sus prisiones, porque lo han puesto en prisión, lo han puesto en cárcel. Pero fíjense, hermano, que aquí nos está hablando de otra cosa. Aquí nos está diciendo que hay alguna gente de la iglesia que están predicando el Evangelio por envidia y por contienda. Pero que hay otros que sencillamente predican el Evangelio con sinceridad. Y fíjense, hermano, que esto es bien importante, porque lo que nos está diciendo es que hay una guerra en la iglesia, que hay unos hermanos que para hacerle daño a otros predican el Evangelio, quizás para decir que predican mejor, quizás para decir que cuando ellos predican más gente se convierte, quizás para decir que las congregaciones de ellos son más avivadas, quizás para decir que lo hacen mejor del llamado apóstol Pablo. Sin embargo, hay otros que sencillamente predican a Cristo, a Jesucristo, y a ese Jesucristo crucificado. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado prédicas donde ustedes notan que el predicador se está refiriendo a otras personas y está pues diciendo cosas que no son agradables para su testimonio, donde tienden a disminuir a esa otra persona. Y hermano, nuestro espíritu carnal nos lleva a enfrentar a las personas que nos enfrentan. Cuando alguien predica algo que no está conforme a lo que nosotros creemos, pues nosotros tendemos a criticar a esa persona. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo nos dice que si esa persona está predicando algo con lo cual nosotros no creemos, que nosotros prediquemos en lo que creemos. No que entremos en contienda con él, sino él dice eso y yo digo esto y ustedes escojan. ¿Ven la diferencia? Yo predico el Evangelio conforme como Dios me lo ha revelado. Si otra persona lo predica, pues allá él.
allá él con el que lo envió. Pero yo no puedo entrar en contienda con aquel, porque aquel no crea, por ejemplo, en hablar lengua, porque no crea en la manifestación del Espíritu Santo. Si él no quiere creer eso, pues amén. Esa es su prerrogativa. Nosotros no creemos en ídolos, ni creemos en oraciones, ni creemos en otras tantas cosas. O sea, y eso no nos quita un canto. Nosotros sencillamente hablamos lo que la palabra dice. La palabra dice que nosotros debemos ser conscientes de lo que creemos. Que nosotros tenemos que definir exactamente en qué nosotros estamos creyendo para que podamos dar testimonio de en qué es lo que nosotros creemos. Nosotros no podemos decir, tú tienes que venir a Cristo porque eso es así. No, tenemos que explicar que Dios, viendo el pecado en el mundo, envió a su Hijo unigénito para que pagara el precio de los pecados de la humanidad, y que la gente que deposita su confianza en Jesucristo y que acepta su sacrificio en la cruz, no tiene que perecer, que tiene la vida eterna. Fíjense que son dos formas distintas de hablar prácticamente de lo mismo. Pero una forma es la que te invita a que tú informes qué es lo que tú crees. No que entres en contienda con lo que él cree. Porque, hermano, el ser humano tiene muchas diferencias. Y aún en la iglesia hay muchas diferencias. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que piensa que el Espíritu Santo es una fuerza. Una fuerza que te coge y de eso. Pero nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona que se manifiesta y que te toca, y que eso se expresa de cierta forma en particular. Y entonces no decimos que es una fuerza porque una fuerza no tiene carácter. Una fuerza no tiene conciencia. Una fuerza no tiene personalidad. Y el Espíritu Santo tiene todo eso. Amén. Amén. Aleluya. Como tiene personalidad, Él se expresa en la persona y la persona lo recibe. Y una de las características más importantes, que alguna gente no la acepta, es que el Espíritu de Dios se manifiesta en las personas de una forma distinta, con respecto al carácter de esa persona. Aleluya. Y por eso es que algunas personas reciben el Espíritu Santo y no brincan y le dan pata a la silla y qué sé yo qué, sino que lo reciben quedamente en su asiento, hablando en lengua y profetizando si van a profetizar, y están de una manera, como diríamos, sosegada, porque ese es el carácter de la persona, y Dios respeta tu personalidad. Amén. Dios no te va a cambiar tu personalidad, porque Él te respeta. Porque Dios, a pesar de que es un Dios todopoderoso, respeta a las personas. Aleluya. Porque a Dios le gusta que lo respeten. Respeto por respeto. Por eso es que cuando nosotros alabamos y decimos a Dios y gloria a Dios y todo eso, tenemos que ser conscientes de que estamos alabando y que estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengüita, porque nos dejamos llevar por el entusiasmo y podemos blasfemar el nombre de Dios sin querer.
por la forma como le hablamos. Porque le hablamos como un 20 tú, como el muchacho del barrio. Y dice, mira, tú deberías tener conciencia de a quién tú le estás hablando. Ese no es el basurero. Ese no es la persona que anda por ahí pidiendo pesetitas. Estás hablando con el creador de los cielos y de la tierra, el que te hizo a ti. Y esa persona merece un respeto de tu parte. Aleluya, gloria a Dios. Que tú no se lo quieres dar, pues te pasa como le pasa a muchos que no quieren respetar a Dios. Pero ya ellos tendrán su paga. Amén. Porque lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Y eso es tan sencillo. Ese es un principio tan sencillo que todo el mundo, sin ser de la iglesia, lo sabe. Que dependiendo cómo tú actúes, va a ser la respuesta que tú vas a tener. Si tú estás en tu barrio llevando chisme de todo el mundo, pues cuando te empiecen a sonar las galletas, tú sabes por qué fue. Amén. Tú sabes por qué fue. Alaba. Porque te las buscaste. Gracias a Dios que Dios no nos paga inmediatamente conforme a nuestras obras, sino que es paciente y misericordioso, porque Él comprende que la mayoría de nosotros somos ignorantes con respecto a Dios. Pero hay un problema. A medida usted empieza a venir a la iglesia y a medida usted empieza a recibir enseñanza acerca de Dios, ya Dios lo va mirando con otros ojos. Y la gomita con que Dios lo tiene atado empieza a ponerse tensa. Porque ya, a medida usted se va perfeccionando dentro del cristianismo, usted no es un ignorante. Y llega el momento en que usted hace las cosas mal, sabiendo que las está haciendo mal. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues que eso es un reto a Dios. Bueno, Dios, yo hago esto que a ti no te gusta, pero ¿y qué? Alaba. Aparentemente Dios se queda dado, pero Dios no se queda dado. Dios te la pone, como dicen por ahí, en remojo. Como los garbanzos que los ponen a ablandar, así mismo se lo ponen. Porque Dios es paciente y porque Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Porque la idea de Él es salvarnos, no es condenar al mundo. Dios no tiene que condenar al mundo por una sencilla razón: el mundo ya está condenado. Usted lo que hace es salir de la condenación, pero usted para perderse no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Y fíjense que conforme a lo que nosotros predicamos, hay una forma en la cual los seres humanos reciben la salvación. Y es una forma que nosotros la predicamos y la anunciamos. Y la palabra de Dios nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque el problema de creer en Jesucristo es que nosotros decimos, y la Biblia nos lo informa de esa manera, que Dios en su infinito amor dio a su hijo para que pagara por los pecados de la humanidad. La bondad de Dios ofreció a su hijo
para que pagara por el pecado de la humanidad. ¿Y qué sucede? Por eso es que nosotros decimos, acepta a Jesucristo. ¿Qué quiere decir acepta a Jesucristo? Acepta el sacrificio que hizo Jesucristo por ti. Aleluya. Porque tan pronto tú aceptas ese sacrificio, pues tú te sales de la condenación, porque ya tus pecados han sido pagados por Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es. Hay un asunto bien importante, y es que mucha gente cree que ellos tienen que venir a la iglesia, que tienen que adorar, que tienen que orar todos los días y ayunar para ser salvos. Y eso no es verdad, hermano. Eso no es verdad. Usted es salvo porque Dios le regala la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para que usted no diga en la iglesia que usted ayuna más que nadie, que usted ora más que nadie, que usted predica más que nadie, que usted hace esto más que nadie. Oh, pues muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación es una. Y es la que usted obtiene cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Y dice que será salvo tú y tu casa. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué será salvo la casa? Pues la casa va a ser salvo por su testimonio. Y ahí es donde la cosa se pone difícil. Como dicen en el anuncio, sucio, difícil. Porque ahí es donde usted, que ha creído en Jesucristo, tiene que darle testimonio a la gente que Dios ha transformado su vida. Y si usted sigue haciendo lo mismo, la gente va a decir lo que dice con mucha gente. Pues usted siempre es igual. Yo nunca he visto ningún cambio en este siempre ha sido un charlatán. Entonces, ¿cuál es su testimonio? Su vida no refleja el cambio que Dios ha efectuado en su vida. Y con esto no quiere decir que usted no se ría, de que usted no celebre, de que no se tome una Coca-Cola, de que no vaya a la playa, que se... Eso no tiene que ver con eso. Porque la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Vamos a ponerle un ejemplo bien fácil, bien sencillo. Supongamos que usted sabe que cuando usted come guineo, ese guineo se le atora aquí en el esófago y usted siente que no le baja. Y usted empieza a darse pecho con el pecho y a tomar el Pepto-Bismol, perdonando el anuncio. Y eso lo tiene loco. Eso es lícito que usted se come el guineo, pero no le conviene. Porque mire lo que le pasó. Y así suceden con otras cosas. Si usted come pana, ya usted sabe lo que le pasa a los que comen pana. Pues entonces si usted come pana, tiene que exponerse a lo que le pasa a los que comen pana. Todo lo es lícito, como hace todas las panas que usted quiera, pero no todo le conviene. Y hay otras cosas que le hacen daño, que usted mismo dice, yo no puedo comer eso, pero usted es libre de comerlo, pero no le conviene. Por eso que Dios dice, o sea, la palabra dice, todo me es lícito, o sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero no todo me conviene. Porque si yo me tiro a la calle a darle pescosa a todo el mundo y después me aburran, usted podía caerle a pescosa a todo el mundo, pero tenía que esperar lo que venía de allá para acá. Porque todo le es lícito, pero no todo le conviene. Bendito sea el Señor. De manera, hermanos, que fíjense cómo el cerco se va cerrando. Y Pablo
estaba predicando y estaba en las prisiones, pero sabía que algunas personas que no se llevaban con él predicaban el evangelio, pero el evangelio que ellos predicaban era para darle por la cabeza al apóstol. No era predicar un evangelio con un corazón sincero, amando a Jesucristo, sino que era para humillar al apóstol. Pero el apóstol tiene una respuesta muy cristiana. Él dice: fíjense, hermano, estos predican para darme por la cabeza. Estos otros predican el evangelio sanamente. Pero yo no peleo, porque de todas maneras Jesucristo es predicado. Santo, gloria al Señor. Aunque aquellos prediquen para darme por la cabeza a mí, están hablando de Cristo, están predicando de Cristo, están enseñando de Cristo. Aunque por el lado digan que yo no tengo nada de Cristo, o que yo no soy siervo de Cristo, o que yo soy un impío, o que yo soy un ateo, o que yo soy esto, que soy lo otro. Porque para Pablo lo que importa no es darse a conocer a sí mismo, sino dar a conocer a Jesucristo, quien es su Señor. Y eso es lo que todos los cristianos debemos proponernos: dar a conocer a Jesucristo. Y en muchas ocasiones damos a conocer a Jesucristo por nuestro testimonio personal. El testimonio personal es la forma en que nosotros nos conducimos. Por eso es que tenemos que velarnos a nosotros mismos. Porque hay un refrán que dice: cuidado que te están velando. Aleluya. Cuidado que te están velando. Hay mucha gente que te mira para después criticarte, para después hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque ellos se sienten o inferiores a ti o superiores a ti. Pero ellos contigo no se llevan. No se llevan. Y si ellos pueden conseguir cosas que hablen mal de ti, esas son las cosas que van a decir. Ay, ese hermano cuando llaman a la oración, él no ora. Ay, ese hermano llega a la iglesia y no se arrodilla en el altar. Ay, ese hermano hace esto. Ay, ese hermano hace esto. Sin embargo, algo que sí es importante y no hablan es cuando el hermano viene a la iglesia y no toma la comunión. Alabado. Ahí hay sucio difícil. ¿Por qué esa persona no tomó la comunión? Nosotros sabemos que la comunión es extremadamente importante para el cristiano. Y la Biblia dice que el que no tome la comunión aquí en la tierra, tampoco la tomará en el cielo con Cristo. Entonces, muchas personas no toman la comunión porque sienten que están en pecado. Y ellos quieren pasar una semana como santo para entonces tomarse la comunión. Hermanos, poniendo la palabra de Dios en vano. Porque la palabra de Dios dice que si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona. Amén.
De manera que si tú te sientes un pecador cuando estás allá y vas a recibir la comunión, pues lo primero que tú debes hacer es doblar tus rodillas, orar a Dios y pedirle perdón por lo que sea. Amén. Y vienes y la tomas, confiando en que Dios cumple su promesa para contigo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios dijo que si tú le suplicabas, orabas y le pedías perdón, Él te iba a perdonar. Que Dios no te iba a defraudar. Y eso, uno de los problemas que sucede es que muchas veces los hermanos en la iglesia tienen una falta de orientación, donde no se discuten estos temas para que cada cual los tenga presente y sepa cómo conducirse en la iglesia. En muchas iglesias la gente llega, ellos se paran, cantan, aplauden, cantan himnos y todo, escuchan un poquito la predicación y se van. Pero entonces no aprenden nada. A los estudios bíblicos no les gusta venir porque se aburren. Entonces, pues cuando usted los ve, están siempre en el atolladero. Y fíjense, hermanos, que Dios es tan paciente que Dios nos perdona en todas estas circunstancias. Porque la Biblia dice que Dios perdona al pecador si presto está a confesar sus culpas y sus pecados. Cuando nosotros venimos delante del Señor confesando nuestros pecados, una de las cosas que debemos orar es por los pecados que nosotros nos recordamos y por los pecados que hemos cometido sin saberlo, que no son ocultos. Porque hay veces que nosotros pecamos y no lo sabemos. No lo sabemos. Pero entonces le pedimos a Dios: Señor, perdóname por los pecados ocultos que yo desconozco, porque no sé cuáles son, no te los puedo confesar porque no sé cuáles son, pero yo sé que tengo pecados de ese tipo, y eso le permite a usted tener una conciencia clara y justa delante de Dios. Amén. Porque Dios no quiere castigarlo a usted. Dios lo que quiere es que usted le confiese los pecados para Él perdonarlo, para que usted no caiga en condenación, para que usted siga recibiendo la bendición de Dios. Dios no le está persiguiendo y Dios no le pide esas cosas porque está en contra suya. Dios le está diciendo: mira, haz esto para no tener que castigarte. Y hay mucha gente que cree que Dios anda detrás de ellos para castigarlos, cuando Dios anda detrás de cada uno de nosotros para perdonarnos y para salvarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque eso es el mensaje de Jesucristo que nosotros predicamos. Que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Santo es Dios. Aleluya. Y fíjense que eso de los cuales yo soy el primero es bien importante, porque Pablo es tenido como una persona prominente dentro del cristianismo. Es un apóstol del Señor, es una persona importante dentro del cristianismo. Pero ¿qué dice él? Que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo, que tú piensas que soy tan grande, soy el primero. Santo Dios. Aleluya. Yo soy el primer pecador. Yo soy el peor pecador. Y no es que uno diga que uno es el peor pecador para congraciarse con los demás,
sino que uno considera que uno es el pecador, el gran pecador, conociendo que uno es pecador y conociendo la maldad de nuestro corazón. Porque, hermano, ninguno de nosotros no peca. Porque muchas veces pecamos y no nos damos cuenta. Y uno de los pecados que nosotros cometemos es creer que no pecamos, que somos justos, santificados en el Señor, y no damos ese espacio donde tenemos que confesar. Bueno, puede que yo haya pecado en algo, en alguna conversación dije algo que no era lo que debía haber dicho y no me di cuenta. Porque hay veces que hacemos las cosas y no nos damos cuenta. Bendito sea Dios. Hay veces que bromeamos con las cosas de la iglesia y no nos damos cuenta que estamos blasfemando el nombre de Dios en la forma que nos referimos a Él, cuando lo cogemos a relajo. Porque en todas las cosas hay que tener cierto tipo de seriedad delante del Señor. Es verdad que es fiesta, pero no es relajo. Amén. Porque el Señor hay que tenerle respeto, porque el Señor te respeta a ti. Y fíjense, hermano, que Pablo lo dice. Yo me alegro de que esa gente que está en contra mía, por lo menos están hablando de Cristo, que es lo que yo quiero. Que se hable de Cristo, que se predique a Cristo. Si Él dice que yo soy un perro muerto, pues amén, lo soy. Pero que hable de Cristo. Que predique. Que consiga que la gente se arrepienta. Aunque yo siga siendo un perro, según Él. Porque de todas maneras, Jesucristo es predicado. Amén. Fíjense que Él no pone su personalidad y su grandeza personal como un escudo para Él sentirse superior a todos los demás. Él dice, no, que digan lo que quieran, pero que prediquen de Cristo. Tú predicas de Jesucristo, pero crucifica, aunque me crucifique, pero habla de Jesucristo. Consigue almas para Jesucristo. Proclama el reino de Dios en este mundo. Así que, hermanos, vamos a vivir conscientes de esta situación. Vamos a vivir conscientes de que en muchas ocasiones hay personas que hablan mal de nosotros, pero que nosotros no debemos hablar mal por mal, sino al que te haga mal, hacerle bien, que son los principios del Evangelio. Es verdad que usted se molesta, es verdad que usted se emperra, que le quiere cortar la cabeza, pero la Biblia no dice que usted haga eso. La Biblia nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Aleluya. Si alguien no te quiere amar, tú no le des la situación para que no te ame. Tú sigues normal, y si él no te ama, pues ese es su problema. Pero no le des la ocasión para que no te ame. O sea, no te pongas a hablar mal de él, y no le pongas a querer darle una pescosa. No le jodes la novia, no le jodes la esposa, no le golpee los hijos, no le des ocasión. Porque hay gente que se lamenta muchísimo de las cosas que le pasan, pero ellos son los culpables de las cosas que le pasan. Hay gente que dice, ese guardia me dio un ticket. Ajá, ¿y qué tú hacías? ¿Y qué tú hacías cuando te dieron el ticket? ¿Estabas sentado ahí en tu casa viendo televisión? O sea, hermanos, vamos a ser conscientes y vamos a abrir nuestra mente, nuestra vida, y ver las cosas como realmente son.
Así que hermano, que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Y ten en mente que lo más importante de todo es predicar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para la gloria de Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así que, ¿quién va? Aleluya.